Esta mañana el tema responde a una pregunta. Dice, ¿por qué el Señor quiere cambiar nuestros pensamientos? Todos somos producto de un trasfondo, de una cultura, de un modo de pensar. Hasta cosas tan especiales, por ejemplo, si en la casa mi papá era fanático de los rojos, pues la gente crece y nace siendo fanática de los rojos. Si a mi papá le gustaba el básquetbol, a los hijos les gusta el básquetbol. O sea, hay una traslación, hay una cultura que se va llevando sobre los hijos y va pasando en generaciones. Y esto también se amplía en el término de pueblos completos, de naciones completas. O sea, cada país tiene su propia cultura, sus propios valores, es otro tema importante. Incluso en un país como el nuestro tenemos tanta diversidad étnica, incluso entre las comunidades existen diferentes pensamientos, no digamos idioma, etcétera, pero a veces hasta la forma de ver las cosas es diferente que si usted ve gente del norte del país o gente del oriente del país. Son a veces pareciera que usted es en otro país viajando solo dentro de Guatemala. Ahora, Dios quiere que cuando venimos a Él y traemos toda una carga de formas de pensar, nosotros empecemos a votar. ¿Por qué le digo esto? Hay una palabra en Isaías donde dice, ay de aquel que a lo bueno le dice mal. Y muchas veces la cultura nos ha enseñado a decirle bueno a lo que es malo y decirle malo a lo que es bueno. Había un predicador muy famoso antes que decía algo muy interesante. Decía, hermano, cuando usted verdaderamente ha abrazado en su corazón la fe cristiana, se va a dar cuenta que rechaza lo que antes amaba y ama lo que antes rechazaba. O sea, yo me crié en un hogar donde eso de cantar haciendo bulla y que saliera a predicar era como fanatismo, esa era la idea que nos vendía, ¿verdad? O sea, la religión estaba bien, pero a ir a hacer ese tipo de cosas, ir a buscar la palabra, eso era fanatismo. Le digo, son muchas de las corrientes que están estructuradas en nuestra forma de pensar. Y en Proverbios 23:7 hay una palabra que recoge esto de una manera muy importante. Voy a leer una versión que me gustó, a veces varía un poquito de las versiones, pero el punto central es el mismo. Dice, porque cuál es su pensamiento en su mente. Otras versiones dicen, tal es el pensamiento en el hombre, tal es él. O sea, todo lo que hacemos, cómo reaccionamos, la forma como apreciamos, es en función de cómo pensemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, si para una persona la familia no le importa, pues sus decisiones no van a ser pensando en su familia. Pero si otra persona, sus valores, su pensamiento es que su familia es lo más importante, pues ese va a ser el primer punto que va a tomar en cuenta para tomar decisiones. Si la persona es una persona correcta, lógicamente no se va a prestar a un negocio sucio. ¿Por qué? Porque toda su forma de pensar, su estructura, su pensamiento es que aquello es malo. Pero vienen otros que no tienen esa barrera. Entonces dicen, no, lo importante es la plata, pues, si no les importa si es lícito o no es lícito, etc. O sea, tal es el pensamiento en el hombre, tal es él. O sea, Jesús lo presentó de una forma espiritual cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Jesús dijo, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para la Navidad la gente adorna un arbolito, pero en enero el arbolito ya se secó y lo tiran a la basura y guardan los adornos para otro año. ¿Por qué? Porque son adornos. La vida del hombre es como un árbol que va a dar frutos. Y a veces hipócritamente queremos adornar de foquitos y lucecitas la vida de alguien, pero Dios conoce realmente qué es lo que hay atrás. Por ejemplo, ¿por qué Jesús decía a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados?
por fuera lucís muy justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de huesos muertos y secos. Era otra forma de expresar. O sea, que el pensamiento del hombre tarde o temprano se va a expresar en la forma como es el hombre. Y ahí es donde verdaderamente empezamos a conocer si alguien está viviendo bajo los principios de Dios. Hay gente que dice, hay muchos dichos, dale poder y verás, etc. ¿Por qué? Porque lo que sale es lo que realmente está dentro del hombre. Y lo primero que se va a manifestar de una forma clara es prácticamente la forma como él piensa. Ahora, ahí estamos hablando cosas extremas, bien y mal, pero hay muchas otras cosas que empieza la barrera en nuestra propia forma de pensar las cosas. Déjenme comentárselo de esta manera. La palabra de Dios está llena de personas que le creyeron a Dios y pensaron que era posible. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? O sea, cuando usted ve a la gente en la Biblia, fue gente que le creyó a Dios y como consecuencia pensó que aquello sí se podía con Dios y fue y lo hizo. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús ve una multitud y les dice, denle ustedes de comer? O sea, su pensamiento era, no tenemos suficiente. Porque le dice, Señor, nosotros tenemos aquí unos cuantos peces, un par de peces, unos 5 panes, y de una vez le dan la conclusión, dice, ¿y qué es esto para toda esa multitud? Ahora, yo le pregunto, ¿tenían razón o no? Sí, tenían razón. Estaban pensando bajo la limitación de nuestro propio pensamiento. Entonces la matemática de Dios no es mi matemática. Mi matemática me dice que si tengo 5,000 hombres sin contar mujeres y niños y tengo 5 panes y 2 peces, por supuesto que no va a alcanzar. Esa es la lógica matemática mía. Pero Jesús les había dicho, deben ustedes de comer. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la diferencia entre aquellos pocos panes y peces y aquella multitud, para que esto fuera suficiente, la diferencia se llamaba Jesús. ¿Cuántos entienden por dónde voy? Y eso es lo que la gente no alcanza a emanar en esta vida, hermano. La palabra de Dios nos renueva la forma de ver las cosas. La palabra de Dios trata con nuestra incapacidad, porque nos empieza a enseñar a usar y a tener los recursos de Dios, no los de los hombres. Entonces, bajo ese concepto, Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo usaba un léxico que decía, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. O sea, cuando usted empieza a ver a estos hombres, no eran los héroes naturales de hoy, no era el Spider-Man, el Capitán América, el Superman, no, eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo, con la tremenda diferencia que habían aprendido a pensar los pensamientos de Dios. ¿Me entiende por dónde quiero ir esta mañana? O sea, por eso le digo que al Señor le interesa cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuál es nuestro léxico favorito? Y por favor, hágase un examen de conciencia. Los hermanos que lo vean en internet igual. ¿Cuál es nuestro léxico? Primero, no puedo. ¿Es cierto o no? No puedo. Esa es una frase muy trivial. Pero mire, yo no puedo. La segunda, es que yo no sirvo para eso. ¿Es cierto o no es cierto? No, mire, yo sí, no, hermano, perdón. La tercera, no tengo. Esa es terrible. No, mire, no me alcanza. No tengo. Otra es, eso nadie lo ha hecho, usted. Eso nadie puede. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Otra palabra, mire, muchos lo han intentado. Como diciendo, no, mire, ya, ¿para qué vamos a tratar otra vez si otros han intentado y no lo han hecho? Otra expresión
La gente contesta de esta manera: ah, no, mire, mi limitación es muy grande, sea en la forma de pensamiento, en lo material, el no tengo tiempo. ¿Oye usted? No tengo tiempo. Entonces, cuando usted habla con una persona, empiece a contarle, pongo el reto. ¿Cuántas veces le dicen no puedo, no sirvo, no tengo? Eso no lo puede hacer nadie. Otros lo han intentado y no han podido. Hay muchas limitaciones. Y entonces terminamos con otra frase trivial muy interesante: ah, es que si yo pudiera. ¿Qué es lo que estamos diciendo con el yo pudiera? Mire, todo está muy bonito, pero no me pida eso. Si yo pudiera, ya lo hubiera hecho. ¿Es cierto o no? Ah, la palabra de Dios, y aquí lo voy a invitar a leer de Génesis a Apocalipsis. ¿Ya me veo? La palabra de Dios pone un reto siempre a los hombres. ¿Cuántos entendemos eso? Viene y busca un Gedeón en el libro de Jueces y le dice: mira, Gedeón, vas a libertar a Israel. Para empezar, cuando lo llamó, yo me imagino a Gedeón así viendo a quién le estarán hablando, porque el Señor viene y le dice: varón esforzado y valiente. Como dice el hermano Arturo Arias, varón, ¿cómo es? Sudoroso y maloliente. Eso fue lo que oyó, no varón esforzado y valiente. Entonces, al ver esto, ¿cuál fue la respuesta que le dio Gedeón a Dios, hermano? Usted ha leído sus Jueces. Primero le dice: yo soy de la tribu más chiquita de Israel, y mi familia es la más chiquita de esa tribu. ¿Qué le estaba diciendo con eso, hermano? No se puede, te equivocaste, no soy yo. Bueno, al final el hombre levanta un ejército de 10,000 soldados y va contra los madianitas. Y viene Dios y dice: no, son muchos. Son muchos. Si ganan la guerra van a decir que por qué pudieron. Entonces viene y le dice: mira, dile a todos los que tengan miedo, que se vayan a su casa. Ese le fue más de medio ejército. O sea, ya era complicado. Y ahora dice: llévanos a tomar agua. Y el que se agache y tome agua así viendo, a ese escoge. Nosotros mándanos a la casa. ¿Sabe usted cuánto le quedaba? 300. O sea, ¿qué era lo que Dios nos quería enseñar, hermano? Porque la palabra dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. De manera, decía Pablo, que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en la palabra de Dios. ¿Entiende esto? Ahora, viene Gedeón y se va con sus 300. Una desventaja, dice que los madianitas llenaban un valle, el ejército madianita, y eran como la arena del mar, dice, imagínense, a saber cuántos eran. Y viene y lo manda. Fíjese la estrategia de guerra de Dios, porque Dios esto lo hace para romper nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, ¿me entiende? Viene y le dice: ok, Gedeón se queda con 100 y pone otros 100 de un lado del campamento y otros 100 del otro lado. ¿Y usted sabe cuáles eran las armas que llevaban? Llevaban un cantarito con una luz adentro. El cantarito tapaba la luz y una trompeta. ¿Será eso armas para ir a pelear con un ejército así, hermano? Y la estrategia de guerra, cuando yo les diga, sacan la luz y tocan la trompeta. Hermano, ¿en qué técnica de guerra está esto? O sea, a Dios no le interesaba la técnica de guerra. A Dios le interesaba que al final este pueblo aprendiera que con muchos o con pocos la victoria es de Jehová. Que si tú estás con nosotros, el enemigo no puede hacer frente. ¿Ya me entiende todo esto? Y viene, y en el momento que abren los cántaros y tocan las trompetas, el ejército de los madianitas se ve rodeado de luces y trompetas. ¿Qué es lo que pensó el ejército madianita, hermano? Que habían 300 ahí tocando trompetas.
Mire cómo es Dios, cómo conoce al hombre. Se pusieron tan nerviosos y tan locos que se mataron entre ellos mismos. Imagínense, ese es Dios. ¿Me entienden? Llega con otro personaje que está cómodamente sentado cuidando las ovejas del suegro, Moisés. Y está ahí sentado, imagínense, 40 años de vacaciones en el desierto, hermano. 40 años de, sí, un día Dios me dijo, pero nunca pasó nada. Y de repente vi una zarza ardiendo. Y dice que Moisés se levantó y empezó a ir a ver qué era qué. Y era Dios. Y le empieza a hablar. Y le dice: quiero que vayas y libertes a mi pueblo. ¿Para qué era Moisés? Si tenía un ejército era de ovejas ajenas. Y tenía soldados. Él ya se le había olvidado los 40 años que estudió todo la sabiduría de los judíos, perdón, de los egipcios. Pero a él está escogiendo Dios. Porque otra vez volvemos a entender por qué David decía: Señor, contigo asaltaré muros y destruiré enemigos. Tú eres mi luz y mi salvación, mi fortaleza, mi castigo. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo. ¿Me entiendes, hermano? Empezamos a ver la diferencia entre pensar como Dios quiere que pensemos y la forma como pensamos en lo natural. En lo natural decimos: no se puede, no tengo, no hay quien lo haya hecho, si yo pudiera. Estos hombres fueron enseñados a que la diferencia era: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me entiende por dónde voy? Viene Moisés y tiene una conversación muy interesante. Lea, está en Éxodo capítulo 3. ¿Cuál fue la conversación? No puedo. Todo eran excusas. No puedo. ¿Sé quién soy yo para que vaya a Egipto a hablarle al rey? Sí, yo no sé ni hablar, le dijo. Imagínense, le dio como 7 excusas a Dios. Y yo me imagino Dios sentado en su trono oyéndolo decir: no puedo, no sé, no tengo, si se pudiera, eso no lo puede hacer nadie. Y Dios, yo me imagino a Dios, ¿sabe cómo, hermano? Me lo imagino así con su mano así, hasta bostezando. Ya terminaste de hablar. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Cuántas veces nosotros no nos ponemos en el plano de Moisés, hermano? Ay, Señor, tú sabes que si yo pudiera. Señor, tú sabes que yo no tengo. Señor, tú sabes que eso es imposible. Mire, le voy a poner un ejemplito. ¿Quién diría que una iglesia como nosotros pueda llegar a los confines de la tierra por internet? Amén. O sea, ¿quién diría? Dios suerte, llegando a una iglesia, a Australia o llegando a Japón. Ahora, ¿estamos llegando o no estamos llegando? Porque Dios no tiene limitantes. ¿Entiende? Y viene y Moisés le da las 1000 excusas. ¿Qué hizo Dios? Sí, Moisés, perdona, yo me confundí, no eras tú al que iba a llamar. Mira, Moy, está bien. Ahora volvamos a nuestro asunto. Vas a ir. Pero Señor, yo no sé hablar. ¿Quién le dio la boca al hombre? Le contestó Dios. Y ella se imagina, hay veces que Dios tiene que confrontar y sacudir nuestra vida para que aprendamos que Él es Dios. Y mire, entre más, perdónenme, vamos a usar una expresión un poquito jocosa, entre más trompudo es el asunto, más grande es mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Entre más difíciles son las cosas, dice la palabra, ¿habrá cosa difícil para Dios? Fíjense que ya están ahí las respuestas, mi amado. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos? La primera barrera es la forma como miramos, como pensamos, como percibimos todo. Fíjense que la gente tiene un dicho en la calle, dice: ay, hermano, para todo hay solución menos para la muerte. ¿Usted qué dice como cristiano, hermano? ¿Hay solución para la muerte?
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al sonar la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. ¿No es eso lo que me dice la palabra? Gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17. Que te conozcan a ti el Padre y a tu Hijo que tú has enviado. Entonces, hermano, mire, serán frases religiosas, serán frases bonitas, qué pensamiento mal lindo. ¿O será que Dios quiere que eso te lo metas en la cabeza hasta adentro y que cada situación, cada circunstancia la juzguemos no conforme a lo que yo puedo, lo que yo tengo, lo que yo sé, sino conforme al poder de ese Dios que tenemos? Amén. ¿Ya entendió eso, hermano? Porque dice la Biblia que David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué cree usted, hermano? Es que le cantaba, hizo instrumentos de alabanza. ¿Será eso? O David era un hombre, hay una expresión que usa Dios, y yo sé que él va a hacer lo que yo le diga. Miren qué palabrita esa, hermano, a mí me pega con tú eso. O sea, Dios ya sabía. Si yo le digo a David que se ponga en cabeza, me va a hacer caso. Y si le digo que salga él solo contra el gigantón de 2,5 metros, yo sé que lo va a hacer. Porque no está confiando en su espada ni en su escudo, sino está pensando en que con una piedrita es suficiente, porque el que la va a pegar donde debe soy yo, Dios. ¿Ya me entienden todos? Y viene aquel muchachito, hermano, y mira aquel tremendo gigantón, 2,70 metros, algo así, según las medidas de hoy, parado ahí, hasta se enojó de ver venir al muchachito, dice, porque era además guapo, se enojó el gigantón y dice, yo soy perro para que vengas a mí con piedras y palos, le dice. Eso les lean, Primera de Samuel 17, hermano. Y viene y le dice, no, le dice David, tú vienes a mí con armadura, con espada, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo pensaba ese joven, hermano? Mientras que dice la escritura, léalo, 1 Samuel 17, dice que todos oían hablar a aquel hombre y salían corriendo a esconderse y temblaban. Léalo, no lo estoy diciendo yo, ahí está la palabra, hermano. Paraba aquel man, de un machito aquí que venga conmigo, todos iban a esconder. Hasta Samuel, que le sacaba de la cabeza, de los hombros para arriba a todo el pueblo, o sea que era grandulón, no se iba a meter con ese gigante. Y viene aquel muchachito y le dice al rey, déjame, rey, yo voy a ir. Este hombre no va a estar desafiando a los ejércitos de Jehová, los ejércitos. Y todavía le contesta a Saúl y le dice, pero tú vas a ir, tú eres un muchacho, este es un hombre de guerra de toda la vida. En otras palabras, estás loco. Va, pues, si querés ir, andar, pero te voy a poner mi armadura. Y le puso el casco y aquel no podía ni caminar. Ahí está, 1 Samuel 17. Amén. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Saúl, de Saúl era que había que enfrentarlo en el mismo plano, con las mismas armas, con los mismos recursos. Entonces tiene que ser grandulón como él, tener casco como él, espada como él, mientras que el otro pensaba, con qué arma yo vaya, no importa. Lo que importa es que voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que va a hacer la diferencia. Y hermano, podría pasarme el día en esto nada más, porque el mensaje no lo empezaba. O sea, pero ya me entendió dónde puede hacer la tremenda diferencia entre que usted vea la gloria de Dios o no la ve. Aquí mismo. ¿Es cierto o no? ¿Qué pensó Marta y María? Se les muere el hermano, lo velan, lo lloran y lo entierran. Y aparece Jesús el cuarto día. ¿Qué le dijeron a Jesús las hermanas? Juan capítulo 11. Ay, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Qué significa eso? Ya se te fue las manos, ya no hay nada que hacer. Lástima, mira. Y los que habían venido antes el pésame, ¿saben qué pensaban? Lean
conste en la palabra, lea Juan 11. Este que ha sanado al leproso y al ciego, no pudo haber sanado a Lázaro si hubiera también. O sea, todo el mundo pensaba en sanidad y pensaban en que si hubiera sido antes que se muriera. ¿Cuántas veces, hermano, no pensamos que si Dios no hizo el milagro cuando yo pensé que lo había hecho, ya no lo podía hacer? Miren, de veras. Ay, es que si Dios lo hubiera hecho. ¿Sí o no? Voy a decir algo, lo siento en mi corazón, no personalizo, pero hoy sí lo voy a decir. Si los papeles los hubiéramos arreglado antes. No. Pero Dios lo puede hacer mañana, pasado o cuando Él quiera. Para Él todavía no es tarde. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ay, si mi mamá tal cosa. No, Dios es Dios. Dios sigue teniendo poder y control en la eternidad de todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Jesús viene y les contesta a estas dos hermanas llorando enfrente de la tumba. Ay, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Las dos le dijeron lo mismo. En otras palabras, viene a darnos el pésame, pues hasta lloró, y está el versículo más corto de toda la Biblia. Tiene dos palabras. Jesús lloró. En Juan 11. ¿Por qué? ¿De qué lloró Jesús? ¿Porque el muerto ya estaba muerto y había dolor de muerte? No. ¿Porque era el sufrimiento de toda la gente llorando a Lázaro? No. ¿Sabe usted por qué lloró? Porque no creía. Amén. Le dolió. Todos me están diciendo que si hubiera venido, que si hubiera estado aquí. Todos me están diciendo, ya no puedes, se te fueron las manos. Y la palabra, fíjese, Juan 11 empieza con unos versiculitos. Lo que pasa es que no le ponemos atención, mi amado. Dice que cuando a Jesús le llegaron a decir que Lázaro, el que amaba, o sea que todavía le pone el que amaba como diciendo este es su gran amigo, está enfermo. Dice que se quedó ahí. Ya no se movió. ¿Qué hace usted si le vienen a avisar que una persona que usted quiere tiene un problema ahorita? Mire, la hermana se fue porque tenía visita en el hospital con su hermano. Usted sale corriendo. Jesús se quedó ahí. Y a los 4 días viene y sabe qué le dijo a sus discípulos. Léanlo, por favor, léanlo, hermano. Viene y les dice: vamos a ir a ver a Lázaro, vamos a ir a despertar. Fíjense bien lo que les dice. Es que no lo que haber visto así raro. Y dice: y me alegro, léalo, de no haber estado ahí para que creáis. Se quedó de adrede. Óigame, mis hermanos, Dios sabe cuando tienen necesidad de algo. Pero hay veces que no lo va a hacer en este momento. Hay veces que se va a quedar adrede para que creas. ¿Ya me entienden, hermano? Y luego viene y le contesta a las dos hermanas: no os he dicho que si creéis veráis la gloria de Dios. ¿Sí? Y dijo: quiten la piedra. ¿Cuál fue lo que le contestaron? No, y ayer es de 4 días. Otra vez todavía. Y así somos, hermano. Así somos. Nos dice el Señor: hijo, mueve esa piedra de pensamiento. Y nosotros estamos: no, Señor, porque ya ayer. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y viene y dice: hijo mío, levántate. ¿Y qué le contestamos? No puedo, no sirvo, no tengo, eso nadie lo puede hacer. Si pudiera. ¿No es cierto lo que estoy diciendo, mi amado? ¿Habrá para Dios cosa imposible? La diferencia entre estos varones que estamos hablando y usted y yo está si hemos aceptado los pensamientos de Dios. Parecería fácil, ¿no? Esa es la realidad. La fe mueve montañas.
Jesús les dijo, si vosotros tuvieras una fe como un granito de mostaza. Nosotros estuvimos con Janet en el monte, el sermón de las aventuranzas. Está abajo, está el mar de Galilea, y es un lugar lleno, pero lleno de plantas de mostaza. Y ahí trajo Janet, por ahí lo tenemos en la casa, trajo sus granitos de mostaza, del tamaño de la punta de un alfiler, hermano. Y dijo Jesús, y la fe de ustedes es así, miren, chiquitita. Y en ese lugar donde lo dijo, hay una tremenda montaña enfrente y atrás el mar. Y de una vez les agregó, el que tenga fe como este pedacito de mostaza, le dirá a esta montaña, quítate y échate al mar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ahora, cosa interesante. Dijo, yo lo voy a hacer. O dijo, podéis hacerlo. ¿Ya me entienden, mi amor? ¿Y dónde empieza todo? Mientras yo piense, no puedo, no sirvo, no tengo, nadie puede, nadie lo ha intentado, nosotros mismos ponemos la pared. Y le voy a decir, en la palabra está saturado, ya le hablé de algunos ejemplos, está llena, todos los pasajes. Aquella mujer, 12 años, enferma del flujo de sangre, pero hay un detallito, hay un versiculito así chiquito. Y ella decía dentro de sí, ¿qué significa eso, hermano? Ella decía dentro de sí, sé que venía pensando que sí se podía, ya se dio cuenta. Decía dentro de sí, si tan solo le toco su manto, seré sana. Y a saber cuánto caminó, a saber de dónde venía. Sabía que si la descubrían que era una mujer con flujo de sangre, la mataban a pedradas, porque era inmunda y estaba contaminando a todos, según la ley de Moisés. O sea, no era solo el riesgo de que estaba enferma, pero ella decía dentro de sí, si tan solo tócale su manto, nada más. Y miren, es un caso especial en la Biblia por una razón. ¿Le llegó a pedir a Jesús o no? No, llegó, miren, eso fue no. Y Jesús se paró, empezó a ver a los discípulos y a todos, y dice, ¿quién me tocó? Y todavía le contestan los discípulos, Señor, toda la gente está ahí, te llevan casi que cargado de empujones, y tú dices, ¿quién me tocó? Porque es la respuesta de Jesús, es que poder salió de mí. Hermano, hay un montón en este mundo de religiosos que viven soándose así en las cosas de la religión y jamás le logran sacar pero ni una pulga de poder a Dios. Ya me entiende el punto. Y por ahí viene alguien que primera vez que llegó a la iglesia y lo creyó y se atrevió a tocar el manto de Jesús. ¿Por qué? Mire, perdóneme que insista, el mensaje va a tener que seguir la otra semana porque no lo he empezado. ¿Me entiende? Pero bueno, no lo he empezado, ya lo llevé por media Biblia ahí de vuelta. Pero lo que quiero que se lleve usted esta semana y lo piense y lo piense. Mire, yo tenía una maestra en el Instituto Bíblico que nos decía rumiar. ¿Usted sabe qué es rumiar? Bueno, hay ciertos animalitos como la vaca que come, lo mastica y se lo traga. Y es desagradable el proceso. Lo guarda en un estómago y tiene otro. Y lo vuelve a sacar, lo vuelve a masticar otra vez, lo vuelve otra vez. Y así se está, antes de tragárselo de una vez. Y mi maestra decía, rumiar. Porque causa que nos hemos acostumbrado, hermano, a que oímos la palabra como, qué bonito, qué emoción. No le ponemos realmente el rumiar. Es que no se hace parte de nosotros. Mire, Jesús dijo, mi palabra es vida y espíritu en nosotros. O sea que cada vez que nosotros estudiamos, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, estamos alimentando nuestro espíritu. Y debiera estar bien, pero bien poquito de palabra ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces
no se queda, porque no lo rumiamos. ¿Me entiende? O sea, esta semana póngase un ejercicio. Piense en aquellas cosas que usted ha dicho, ni lo intento, no se puede, ya traté, nadie ha podido, yo no puedo, no sirvo, no tengo. Piénselo, piénselo. Y empiece a pensar cómo piensa Jesús de esto. O sea, empiece a pensar de qué tamaño es nuestro Jesús. Mire, hay un hermano que dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, usted no necesita una gran fe en Jesús. No, le basta con una pequeñita fe en un gran Jesús. Si mi Jesús es el que saca a pasear de vez en cuando y lo vuelvo a regresar a su casa y lo guardo en una urna de vidrio, por supuesto que ese Jesús no me hace ni cosquillas. ¿Cuánto no hay en la palabra que dice que eso no es nada? No huele, no hiere, no hace nada. Ay, pero es de Jesús, no importa. Por eso les digo, no te vas a hacer ni de padre, ni de nada, ni de nada, porque Él no comparte su gloria de nada. Y hay mucha gente que ya cree y confía en el negrito, el blanquito y el colochito y el que está acostado y sentado, no en el que está sentado a la diestra de nuestro Padre. ¿Ya me entiende esto, hermano? ¿Y dónde empieza a mí? Si yo creo que no está en el trono con Dios, sino está allá unos cuantos kilómetros en cualquier lado, voy a caminar de aquí para allá y hasta voy a dar las rodillas para entrar a donde está. ¿Sí o no? Porque aquí está todo, ¿no? Toda la gente va pensando religiosamente. ¿Por qué dice la gente? No, hoy no hay que comer pescado porque se vuelve, o no sé qué, carne porque se vuelve pescado. Tradiciones, pensamientos del hombre vanidosos que no sirven para nada. El mismo Pablo dice, las costumbres se destruyen con el tiempo. En poco sirve la disciplina que le ponga a mi cuerpo. Si no tengo realmente confianza y conozco ese Dios grande. Amén. Bueno, ¿ya está listo para que empecemos el mensaje? Ya. Bueno, fíjese que hay tantos ejemplos aún en el mundo, hermano. Los hermanos Wright, hace ¿cuánto? 112 años, no menos, 111 años, algo así. Usted ni siquiera ahí hace 1000 años. ¿Quién pensaba que se podía volar? Usted sabe que hubo gente que vivió en la época, aquellos que decían que estaban locos, que Dios había hecho los pájaros para volar y el hombre para caminar. Ese era su pensamiento. Pero aquí nos dijeron, no, sí se puede. Y el primer vuelo que hicieron no es más largo que el largo de un jumbo el día de hoy. Esa es la estadística. Pero pusieron principios. Miren, ayer salí a las 6 de la mañana de Caracas, a las 8 estaba en Panamá, a las 12 estaba en Guatemala. O sea, y así como eso, un poco más de horitas, eso está en España. ¿Quién hubiera pensado eso hace unos años, hermano? La aviación es de lo más joven que hay y es un ejemplo claro cuando pensamos que se puede hacer algo también. ¿Es cierto o no? ¿Cuántas cosas no? Lo que se ha hecho en esta humanidad son hombres que se han atrevido a pensar que se puede. Y lo más maravilloso es que muchos de ellos conocían al Dios vivo. ¿Usted sabe quién era uno? Albert Einstein, uno de los hombres que conocían a Dios. Decía que la física, que usted sabe, el físico más grande que ha existido, decía que la física era el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque él había entendido que en la física Dios le estaba enseñando cómo funcionaba todo lo que él había hecho. Él nunca pensaba, no hay Dios, estaba aquí, el sol reventó aquello y el Big Bang y el mono se bajó del árbol y se volvió mi abuelita. Nunca pensaba así. Sabía que tenía que haber una mano autora de todo esto del universo. Hoy hay otra corriente, hoy muchos científicos dicen no, nosotros somos hijos de los aliens. O sea que por allá vinieron de otro mundo y pusieron huevitos y salió usted.
Mire, el hombre vive pensando y pensando, y cuando le hablan de la Biblia, dice, no, vacunado, no, fanatismo, religioso, su oscuridad. La oscuridad es la luz más maravillosa que cualquier científico puede encontrar, hermano. ¿Me entiende? Pero esa es la realidad. Pensamientos puede destruir que el hombre nunca llegue a Dios. Y le voy a decir por qué. Si yo pienso que soy demasiado bueno, que ya me deberían de haber felicitado y canonizado en vida, ¿quién puede entender que mi Jesús murió en la cruz por mis pecados? Y si lo sé, es religiosamente, hasta lo voy a rememorar todos los años, no me hace ni cosquillas, porque yo no sé el valor de esa sangre preciosa. ¿Me entiende el punto de eso? No sé el valor. Mire, le digo, para mí, una de las cosas más maravillosas que Dios me ha permitido, con Janet, fue estar en el Gólgota y fue estar en la tumba vacía. Y hay un rótulo donde dice, He's not here, He risen. Él no está aquí, ha resucitado. Y yo le digo a Janet, porque lo dejan entrar un momentito, es mucha la gente, pero le digo realmente, aunque no sé este lugar exacto, porque pues esa es la única tumba que encontraron antigua al pie del Gólgota, de ahí han sacado que esa es la, y ahí se llama el huerto de la tumba, y ese lugar, eran de todas las iglesias hacer servicios ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquella frase para nosotros no es un bonito lugar en un punto específico en el mundo, es la verdad que nos da vida eterna. Sabemos que Él no está ahí, sino que ha resucitado. Y eso está metido hasta allá adentro. Pablo decía, yo sé en quién he creído. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Pablo, te vamos a matar. ¿Qué cree que decía Pablo? Decía, me ponen en estrecho. No sé qué es mejor. Quiero vivir para andar predicando más, pero si no, me están mandando a la presencia del Padre de una vez. O sea, sería que para ese hombre era mierda. Eso fue lo que la misma iglesia judía en el primer siglo no entendía el cristianismo, y vinieron los romanos como soldados y empezaron a matar a los cristianos y no entendían. Decían, ¿pero qué pasa con estos? Están tan pegados creyendo en un señor que era pescador allá en Israel. Es lo único que sabían de Jesús. Están tan seguros que los metemos a los leones y se ponen a cantar. ¿Me entienden, hermano? Cambia la cosa. Este mundo de tanta tecnología, gracias a Dios por la tecnología, de tanta modernidad, ha ido haciendo que la propia iglesia se vuelva laxa. ¿Me entiende? Y ahora hay iglesias que ya son como discotecas, humito y luces y, ¿me entiende? ¿Será eso lo que quiere Dios? Bueno, Isaías 55:8. Avancemos este pedacito. Por favor, hermano, no lo lea como leer siempre la voz. Escudriñe, rumbe, tráeselo despacito. Quiero que se le siente el buque. Correcto. Oye, está hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ese es el primer principio, hermano. El primer principio que yo tengo que entender es que el pensamiento de Dios no es igual que el mío. El mío es tamaño pulga, el de él es tamaño universo. Entonces, lo que tengo que entender es que sus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso Jesús decía, si tú crees, todo es posible. A los que creen, no hay caso imposible. ¿Qué era lo que quería decir con eso? Porque tus pensamientos no son los míos. Cuando vino Jesús y lo llegaron a capturar, no sé quién le dijo, no recuerdo exacto, pero pensando como
Tú eres un rey, fue Pilatos. Tú eres un rey, sí eres. Y si yo quisiera, mi Dios me mandaba legiones de ángeles ahorita, y un ángel es suficiente. Un ángel mandó Dios a los sirios y mató a 85,000 en una noche, que amanecieron todos muertos al siguiente día. Pero imagínense una legión de ángeles, 2,000 ángeles. Le dijo, Dios me mandaría legiones, pero no, estoy aquí para otra cosa. Al mismo Pilato se lo dijo. No te defiendes, no. Papá mandaría. Imagínense qué poder de Dios sería que lo podía librar. Eso le dice, Padre, no pases esta copa, sino haz mi voluntad. ¿Entiende? Mire, Jesús dijo, nadie me puede quitar la vida. ¿Se recuerda? Yo la pongo y la vuelvo a tocar, a tomar. O sea que a él no lo mataron. Él puso su vida. ¿Y por qué la puso? Por usted y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados. Por usted y yo, que no teníamos esperanza ni futuro de nada. ¿Me entiende? Pero por eso también, cuando resucitó, recibí del Espíritu y venía la vida eterna. Ahora, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Lógicamente, si no piensa como nosotros, la cosa como hace las cosas no es como nosotros. Nosotros, como ejército en Jericó, hubiéramos puesto barricadas y encerrado y puesto empezar a atacar con piedras y de todo. No, él los mandó a dar vueltas. A dar vueltas, y el último día a dar vueltas y terminar dando un grito. Eso era técnica para Dios, ¿no? Pero esa es la forma como Dios trabaja. Y Josué lo sabía y le hizo caso. Como son, verso 9, más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mira, hermano, apenas a 38,000 pies y no se ve nada abajo. Si hay carros, son más chiquitos que una pulga, no se alcanzan a ver a esa altura. Ahora, imagínense que a 38,000 pies ya no miramos nada abajo. Cuando sacan fotos de satélite, ahí hay una foto famosa donde está el amanecer lunar, la tomaron los del Apolo, donde lo que está saliendo en el horizonte lógicamente no es la luna, es la tierra. ¿Y qué es lo que se ve? Un puntito. Y hay una foto que a mí me impresiona increíble, está en internet. La tomó uno de los satélites que han mandado a explorar el sistema solar. La tomó pasando a la par de los anillos de Saturno. Y se ven así estrellas en el fondo y hay una flechita, un puntito que brilla y dice, esta es la Tierra. ¿Ya se puede imaginar eso, hermano? Sí, y el Señor dice, mis caminos, mis pensamientos son tan más altos de los suyos como los cielos de la tierra. O sea, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo mira Él las cosas, hermano? Con nuestra limitación. Por eso tenemos que cambiar eso. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y oiga esto, hermano. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Viene Jesús, mira a los discípulos, ve a la multitud. Los discípulos diciéndole, Señor, manda a los que vayan a las aldeas y compren de comer. No tiene necesidad. Denle ustedes de comer. ¿Qué era lo que estaba viendo Jesús, hermano? Y viene por allá alguien que se la llevó muy matemático. Señor, solo tenemos tantos panes y peces. Como diciendo, lo dijiste porque no sabías. ¿Será así con Dios, mi amado? No. ¿Por qué Dios quiere cambiar nuestro pensamiento? Recuerden, ese es el mensaje. Tengo que regresar otra vez ahí y no voy a adelantar más de esto esta mañana. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que veamos, que pensemos como Él? Que nuestros pensamientos se renueven. Ya voy a decir,
Vamos a estudiar ese pasaje. Porque dice renovados en vuestro entendimiento. En otra parte dice renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque si nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Dios Santísimo, como aquellos que tenemos el tremendo privilegio de conocer al Dios de los cielos, seguimos pensando, no puedo, no tengo, no sé, nadie ha podido, es imposible, nunca vamos a mover un dedo. ¿Ya me entienden, no? Dios quiere que empecemos a tener la perspectiva de Él. Dios quiere que veamos cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado que los hubiera llevado? No le voy a decir a Saturno, que los hubiera llevado a la luna. Hubieran visto la tierra desde la luna. ¿Qué hubieran dicho, hermano? Solo esto nada más que si es chiquito. ¿Sí o no? Pero ustedes estaban como miraban la tierra, hermano. Ni sabían que existía América ni África en ese tiempo. Mucho menos que los chinos estaban allá a miles de kilómetros. Entonces, los pensamientos de Dios solo los puedes ir metiendo en ti. Meditarás de día y de noche en esta palabra que te doy. Cada vez que usted está leyendo la palabra, usted está dejando que sea parte de usted. Amén. Mire, se lo digo por testimonio. Cada vez que usted la vuelve a leer, Dios le va a mostrar cosas nuevas y va a crecer. Ya este año cumplo 18 años de estarla leyendo 2 veces al año. Y a veces me dicen, Jonathan, ¿estás leyendo otra vez? Sí. Pues si ya lo leíste, a veces me molesta, a mí siempre lo sabes de memoria. Ya quisiera saberlo de memoria. Y va quedando, y va quedando, y va quedando. Y viene una situación a tu vida y la ves y las enfrentas, y sin darte cuenta ya empiezas a pensar en función de tu Dios. Entonces ya no es igual. ¿Es cierto? Que miren que usted se va a morir dentro de 3 meses, que usted no tiene estos casos, no tienen cura. ¿Y usted qué piensa? ¿Verdad? Para Dios esto es imposible. ¿Será así para mi Dios? Ahora, si es mi tiempo, claro, pero entonces me ponen en estrecho. ¿Qué será mejor? ¿Quedarme aquí o irme a poner? Amén. Vamos a hablar esta mañana.